このビデオは、特定の個人を不快にさせることを意図したものではありません。どうもありがとう。 Muy buenas y sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo, en donde explicaremos el iceberg de las religiones, sus ramas y sectas. Sin más demoras, comencemos. Es la religión más seguida actualmente, la cual, seguramente, practiquen. Fue fundada en el siglo I después de Cristo por Jesús de Nazaret, con base en el judaísmo. Su texto sagrado es la Biblia. Conformada por el Antiguo Testamento, llamado por los judíos como Tanaj, y el Nuevo, donde se explica la vida de Cristo, y los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. Esta religión fue la que dio molde a la civilización occidental. Está dividida en 4 ramas principales: la católica, la ortodoxa oriental, y las iglesias protestantes. Pero de ellas se habla en los siguientes niveles. Sus festividades más importantes son: la Navidad, donde se conmemora el nacimiento de Cristo, su pasión en Viernes Santo, y su resurrección en Domingo de Resurrección y Pascua. Esta religión fue fundada aproximadamente en el siglo XX a.C., por parte de Abraham. Su libro sagrado es, como se mencionó anteriormente, el Tanaj, siendo el libro más importante la Torá, lo que en la Biblia sería el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Lo que los diferencia de los cristianos, es que ellos circuncidan a sus bebés al 8º día de nacimiento. También la dieta, conocida como kosher, que prohíbe comer cerdo, grasas, mariscos, o mezclar carne con lácteos. También ellos aún esperan al Mesías o Mashiach, que obviamente no es Jesucristo. Sus celebraciones más importantes son el Yom Kippur, el Sukkot, el Hanukkah y el Pesaj o Pascua, que conmemora la salida de Egipto. Como dato curioso, el mayor país que practicó esta fe, no fue Israel, sino el Kanato Házaro, de esencia más relacionada a los turcos y kazajos. El Islam es la religión más joven de las religiones abrahámicas, fundada por Mahoma en el 631 después de Cristo. Su libro sagrado es el Corán, y sus ciudades más importantes son la Meca y Medina, en Arabia Saudita. También sus celebraciones más importantes son el Eid al-Fitr, cuando termina el mes del Ramadán, mes del ayuno. Está dividida en 3 ramas principales: el sunismo, que es la mayoría chiita, hegemónica en Irán, Líbano, Azerbaiyán e Irak, y el ibadismo, solamente seguida en Omán y Zanzíbar, Tanzania. Esta religión es considerada la más polémica actualmente. Es la religión mayoritaria de la India, aunque también es práctica en Bali, Indonesia, la isla Mauricio y Nepal. Esta es politeísta, es decir que cree en muchos dioses, como Vishnu, Ganesh o Shiva. Uno de sus lugares más importantes es el río Ganges. Esta, al igual que el hinduismo, es una religión dármica, originada entre Nepal y el norte de la India, en el siglo IV a.C., por Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Se divide en 3 ramas: Mahayana, Theravada, y Vajrayana. Es profesado en los países que ven en pantalla. Y como dato, ellos no creen en un dios o dioses, sino que buscan acabar con el sufrimiento. Es una organización religiosa, tildada de secta por mucha gente. Fue fundada en Estados Unidos por Charles Taze Russell en 1881. Ellos se consideran los sucesores de la iglesia primitiva, y su objetivo es honrar a Jehová y evangelizar el reino de Dios en el mundo. Sin embargo, en muchos países, como Rusia, están prohibidos, debido a ser considerados agentes extranjeros. Aunque también pido ser por sus doctrinas, entre ellas, la de no recibir transfusiones de sangre, provocando que muchos mueran. Esta, al igual que los Testigos de Jehová, es otra organización religiosa, tildada de secta por el resto de cristianos. Fue fundada en 1830 en, casualmente, Estados Unidos, por Joseph Smith, cuando, según él, tuvo una visión de un ángel llamado Moroni. Son famosos actualmente por su anuncio, el cual sale en todo YouTube, lo cual les ha hecho ganarse el odio de muchos.
Es la iglesia con más fieles en el mundo. Su nombre viene del latín catholicus, que significa universal, haciendo alusión a pesar de que existen varias iglesias católicas, todas están en comunión con el Papa, u obispo de Roma, actualmente León XIV. Es el nombre que recibe la segunda rama del cristianismo, que estuvo unido al catolicismo hasta el cisma de Oriente del 1054, donde el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Algo que los caracteriza es que a pesar de estar unidos doctrinalmente, son gobernados de forma independiente. A esto se lo llama autocefalia. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa. Como deben de deducir, la región donde es mayoritaria la ortodoxia occidental, es en Europa Oriental, y gran parte de los Balcanes, y Georgia. Como dato, soy ortodoxo. Es una de las tantas iglesias protestantes, fue fundada en el siglo XVII por John y Charles Wesley, en Oxford, Reino Unido. Según ellos, la salvación es para cualquiera que acepte a Cristo como su Salvador. Es otra religión dármica originada en el Punjab entre India y Pakistán, por Guru Nanak en el siglo XV, siendo su lugar más importante, Amritsar, en el Punjab indio. Esta religión es una especie de mezcla entre las religiones importantes de la India en esa época, el hinduismo y el islam. Pues, ellos creen en un Dios, que imparte justicia mediante una especie de karma, y también creen en la reencarnación y la iluminación. Fue la primera iglesia protestante, fundada por Martín Lutero en Alemania en el siglo XVI, contra la venta de indulgencias de la Iglesia Católica. Ellos se caracterizan por no venerar imágenes, algo presente en las otras iglesias protestantes, lo mismo con la Virgen María, pues, si bien la consideran una mujer muy importante al ser madre de Cristo, no la veneran. Esta iglesia es la mayoritaria en los países nórdicos, así como en Alemania y en algunos lugares de Estados Unidos. Es otra iglesia protestante, la cual fue fundada por el francés Juan Calvino, en el siglo XVI en Ginebra, Suiza. En esta, se pone mucho énfasis en la autoridad divina. La mayoría de sus integrantes se encuentran en Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, parte de Latinoamérica y sorprendentemente es la iglesia protestante mayoritaria en Corea del Sur. Es la rama principal y mayoritaria del Islam. Se caracterizan por reconocer a Abu Bakr como sucesor histórico del profeta, y actualmente, su sucesor sería una persona no necesariamente relacionada al profeta. Como se mencionó en el primer nivel, es la rama del Islam mayoritaria en Irán y otros países, caracterizados por ser muy conservadores y de reconocer a Ali, primo y yerno del profeta, como su sucesor, y actualmente el sucesor de Ali sería el más cercano de sangre a Mahoma. Son los musulmanes más liberales, ya que según ellos, el sucesor de Mahoma debe de ser el más digno, aun sea un esclavo. Es la religión de Japón. Estos creen en la existencia de los kamis, o dioses japoneses, entre ellos Amaterasu, quien se dice que los emperadores de Japón descienden de ella. El vudú es una religión sincrética de origen afroamericano, la cual es una mezcla entre el cristianismo y las religiones africanas. Es practicada en Cuba, Luisiana, en Estados Unidos, República Dominicana, pero el estado más famoso que practica esta religión es Haití. El deísmo es una creencia, la cual asegura que sí existe un Dios, pero que no acepta ningún credo de ninguna religión. Yo como dato curioso, he conocido gente que es teísta en Discord. Es otra iglesia protestante, que si bien, quizás no te suene el nombre, si te suene su rama más famosa, los Amish. Se originaron en Alemania y Suiza en el siglo XVI, además de bautizarse de adultos, y no de bebés como estamos acostumbrados. Además de ser teóricamente pacifista, ya que condenan las guerras y la modernidad. Es una religión dármica originada en la India, famosa por no ser teísta como el budismo.
Y por cierto, su símbolo es la esvástica, ya que en estos lugares se asocia con la iluminación y la paz, diferente a lo que creemos aquí en Europa y en Occidente. Es una religión abrahámica, la cual es famosa por creer en la reencarnación, la única abrahámica que cree en esto. Está ubicada en Levante Mediterráneo, por lo cual es una mezcla entre el Islam, el cristianismo, el hinduismo y el zoroastrismo, que en breves explicaremos. Es una religión la cual era la tradicional de los pueblos iranios, como los persas. Esta también es monoteísta, y se venera a Ahura Mazda. Como datos curiosos, esta es la religión monoteísta más antigua que se practica aún, y segundo, esta era la religión del gran cantante, Freddie Mercury. Fue una religión, creada por el sabio Partomani, en el siglo III después de Cristo. Este decía ser el último profeta de Dios, junto a Zoroastro, Buda y Cristo. Sin embargo, esta religión fue la oficial de muchos países en Asia, como el Kanato Uigur y el Kanato Karakitan. Es una iglesia bautista, clasificada como grupo de odio, ubicada en Topeka, Kansas, Estados Unidos. Esta es famosa por ser extremadamente homófoba, transfóbica, racista, xenófoba, anticatólica y de milagro no se odian entre ellos. Actualmente liderada por la infame Shirley Phelps. Repito, estos parecen odiar a medio mundo, yendo con pancartas que sin respeto alguno dicen que Dios odia a los homosexuales. Inclusive, muchas iglesias protestantes, muy conservadoras, han dicho que se han pasado de la raya, pues ellos han vandalizado funerales de militares estadounidenses y de homosexuales. Esta es una secta cristiana originada en Corea del Sur, por Sang Myung-moon en 1954, acusados de lavado de dinero, tráfico de armas y esclavitud sexual. Sin embargo, y por increíble que parezca, fue apoyada por Estados Unidos y el gobierno de Corea del Sur, debido a su rivalidad con el comunismo. Esta es una secta fundada en 1968, por David Berg, quien decía que Dios tenía una ley, la ley del amor. Y si bien eso suena bonito, la realidad es diferente, pues prácticamente era bien visto el incesto y la pederastia. Obviamente los han perseguido, y con buenas razones, y han vivido en los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Sudáfrica, Filipinas, Japón, Canadá, Portugal, Venezuela y Ecuador. Es una secta japonesa, que cree en ocasionar el apocalipsis, además de tener bases hindúes, cristianas y budistas. Pues su líder, Shoko Asahara, se consideraba la reencarnación tanto de Cristo como de Buda, en un mismo hombre. Esta secta cometió un atentado con gas en 1995, en el metro de Tokio, el cual dejó varios muertos. Obviamente, Asahara fue condenado a muerte. Es una secta musulmana, la cual fue fundada por el egipcio estadounidense, Abdullah Hasem, en el 2022, él reclama ser el Mesías islámico o Mahdi, el sucesor de Mahoma, y enviado de Cristo y ser el verdadero Papa, y que todos los cristianos, judíos y musulmanes nos deberíamos unir a él. No sé ustedes, pero creo que esto acabará muy mal. Sin duda, esta es la peor secta que existe en la actualidad. Lev Tahor es una secta judía, que fue fundada en Nueva York por el israelí Shlomo Elbrans, aunque después se trasladaron a Quebec en Canadá, entre 2003 y 2014. Luego se irían a San Juan La Laguna, Guatemala, y posteriormente a Chiapas, México. Desde entonces, ellos han huido a países de Europa del Este como Rumanía, Bosnia y Macedonia del Norte, donde están actualmente. Si quieren conocer mejor esta secta, les recomiendo el vídeo de El Morador Nocturno, pero en resumen, se les acusa de abuso y maltrato infantil, lavado de cerebro y matrimonios y embarazos forzados entre adultos con niñas. Te ha hablado Alexander Nakayama, y esto nunca pasó.